Baisha pamba, eisha pa, peina, coina na me ayumahina, aweru mañande venían de programa mi, pende programa entero vete o penduse bajera vagina caal, atoralo hermano fuera. Mamá pena aquí un pastor Emilio Vázquez, estaba coronel abogado departamento de Itapuá y una chepita sombra TV que quedó maina edición número 540, maimina, 40 edición y maya saina ve 500 ariloina. Abuya que entero vete a peana me entrega más PMPT. Rompe espalda mante. Allá Jareima, ese primera de Corintio, capítulo 2, pella y que lo mitad. Y pues he sido hinapea, sí. Capítulo 2, mañime, primera de Corintio, ve. Más 59598562975, ñane pumburi. Ya de cobeaja línea personal, lo mitad me lleva ese mío manave, ya de línea tío, ya muasata me apico de mío 20 más. Hoy nave y se gusta y hoy ya esa gripe presentación de video bella jupia en YouTube. Pastor Sergio ya pone ñande de video mío y llegué Pastor Sergio. A esa muy hoy ya veí PVP topa todavía ahí la línea Tigo número. O no venía confundir. Bueno, muy los dos números hoy peaco personales de guaja, hoy tigores de guave. Te imaginas que fuera uña de ña de mensajito y fuera pesa ya de visitas yo lo mitad por andú o esa averiguado investigar personas que quieren salir de la duda o como acá cuchuyo de fuera algunas prédicas en duda pues no puta ver tranquilo porque hay evidencia. Entonces algunos pues igual se veja o eteo yo más etera hoy abeja no monguetas está guapu abrir la Biblia fuera no embaitó la Biblia depende de la religión y paujina Shamio y gusto la tapiza o uno con curiosidad con deseo de aprender y preguntar y refutar respetuosamente. Pues o a la hora veces te sañen botija te sapinime ya o asamo ahí pues te la hora ñeñando entonces es importante mía ve o me amo mano y tapizado o sea andamos burigo hago ciudad de Coronel Bogado y ve encarnaciones hoy entre alrededores se no es el problema y este la bello seamos mano veces avisa mi peyuta o seamos mano burigo ya yo avisando ya yo avisa a mí de araña y muy en contacto me amo a sama me ese número ahora José y cuál se ve ahora jata refutación no le me de acuerdo a tal hora va el día y hora y meta ya yo coordinado hermano ya recibí la visita y yo nave gracias al todopoderoso la ante oncela y duda está hoy la pregunta hoy cada religión cada congregación no yo pues, resulta ser que tenéis respuesta o genera otra pregunta pero bueno ya va a poner en lo espiritual ya va a poner el reino del Altísimo ya tenemos que tapichata ecuña misa o guajina ya boca tu piriña en vieja o aprender ahora jamás veí con cuapina una pensa en jamás veí mamón hoy me haru vive te imagina bueno ya es a mí ya continuada entonces capítulo 2 sí apellareco bueno lo que tenga que ver pregunta si le involucra a Pablo o tiene que ver con alguna pregunta de hecho histórico más o menos ya algunos ya responde ya a ver en estudio primera de Corintio con anexo ya eso ya voy yo a y mi ese hinayajao algunos hechos históricos por ejemplo y algunos ñanerendua curico que veja o gendupe hechos históricos upea como o generación cuál pregunta veis si la destrucción del templo eso ya tenía problemas más antiguo o solamente se dio en ese año 70 después del Mesías. Bueno, por ejemplo y Catuya y Yaina había respondido destrucción del templo del año bueno el último templo el año 70 vean ese hermano querido o esa hermana querida anda ahí la pope años vende la problema esto ya problema
ya humo y omotirimo y quei are ima más o menos ya con problema oye por en el año 66 vi oye por un beti problema y porque hoy coti revolución y hoy coti guerra y coti ñepun añe Roma contra más o menos en el año 66 ya hoy coti ya hemos hecho revuelta vaya eso es revuelta contra Roma a los judíos contra Roma a upea hipu ojonia tuñe soluciona año 66 Yeshami 67 y indígena Yeshami 67 68 algo trascendental lo que sí que más o menos duró esto 66 67 68 4 años de copia con rebelión o duraja OPA con la derrota de los judíos y la destrucción del templo en el año 70 UPB a la gente voy a cuidar mi judío cuero de Parapa oye cumplir la profecía y el Mesías no quedará de este templo piedra sobre piedra y ahí pete y parte curí peor que la vende huida peyupi la cerro pe ani invierno ni shababe que su huida no sea en Shabbat o en invierno y curila o di para tajar los mitas o yupita cerro monte y creo que está en la Reina Valera. La palabra monte en la Reina Valera o en cualquier otra edición de bíblica en boca de un hebreo no es Ka'abí, no es Ka'abí, sino cerro. Ya esa eso por lo menos cumplir de copia más o menos hoy copia con persecución un mío para pago a judíos hechas y Jerusalén ya iba a ir mal aporte o a pama la templo últimamente hoy yo refugiado betí lugar cerro iba a tete me betí ciudad se un agua Herodes yo ya poca batí refugio amurallado llega y bastece cerro un ahí te masada era la lugar pero camina a recoger la documento pero UPB ojo yo resistí y unos cuantos añitos más sí unos cuantos tipos pero Roma miano o asediacio oye eres paz ese cuera bebé ahí estaba el último bastión bebé la última resistencia judía de ese tiempo UPI Roma o ingeniaja o botipacho y cuara o pacho y cuela y alimento y vare a paz y cuey Upeya Roma construir matite raplen cuando te veo pitao vea creo que tenemos ahí en el archivo esa foto de Masaina hoy la terra prensa a la vamos con mi Roma ni fumalete va esa la pe cerro o yupi un va apoyo porque ne gato y yupi que por la pesa pesante porque mi judío cuando botipala tape y beso y cerro pa un de a uno de a dos fila de a uno yupinos y que mi judío fuera liquidación te mando un pata cerro upeo ya potite la pleni tipo de escalera rampa upeo asedia upeo yupina Roma eso está todo en la guerra de los judíos y nada Flavio Josefo escribía que topamos igual los documentos la tema es que cuando los romanos yupion guarela puedo pensar o yuca para mucho escuela por ejemplo al otro día pues bemba no pues bemba y que tal Roma y no pues escuela pues oye suicida para misa los judíos oye suicida para o puta con la gana los romanos ahí es lo que le puedo decir lo que ha sucedido en ese lazo o sea son historias por ambos huellas y los acontecimientos históricos y triste está masacre mi judío cuera hojasabare hojasa asu pepe y desastre va estaba Roma un bote paite dice rope pues yo pija nadie baja nadie sale nadie entra va ella era voy a ver táctica asedio o sea o bloquea paite vi la salida entrada o pagan en el suministro en entregada de vare o si no mano vare mano vaya pesa curibea
Esto fue más o menos ya después, estamos entre el año 66, 70 y un poquito. A la trasfondo histórico, lo que estaban preguntando. Acerca de si el templo fue, no, ese ya fruto de una rebelión, ¿sí? De 4 años de guerra, o perder los judíos a Pepe, creo que fue el general Tito, el que recibió la orden del emperador, creo que era su papá. En España de Haití para allá, a cumplir la profecía. O pape revuelta de 4 años, Upepe mío disparapá, con mi congregación del Mesías Bewa, huye, alguno que otro. Había otros que ya opitando más en la diáspora, oye, pues no predicas y vive. Sí, este ya era ya después de la muerte de Pablo. Después ya, estamos en el año 70. Pablo gobernó más o menos 62, 66 probablemente. Por ahí se data la fecha de la muerte de Pablo. Bueno, a lo que estaban preguntando si Pablo presenció si el apóstol Pablo ha presenciado la destrucción del templo también, que triste se habrá quedado. El apóstol Pablo no presenció la destrucción del templo. O manoriemos y copiar después de la muerte de Pablo. Los que se habrán quedado tristes habrán sido los discípulos del Mashiach que todavía estaban. Pero ellos, copian la virina, oñenterabe y que invadimos, perdemos la guerra, Huaypo y Israel. Ya gendimos ahí eminentemente era la invasión, Pepe ya oñe por un modo disparar y algunos líderes. Onceo cañimas y vi, cañimas y Israel. Esto habrá ocurrido ya más o menos ahí a partir del 67, 68 en adelante. Pero además me ojo upambo wemigo yukaji que hoy beti parte la beti registrado beti muerte. Lo que fue en el año 62, donde los saduceos reprimían a los judíos juntamente con los romanos. Oyuka apóstol Santiago el menor ve. Oye, piso como piso y que iba a teter será ve templo ve huaite, jaupe dio mon boche. Ahí con lo bueno. Aún no, pero con Santiago el menor, hoy tiene un tal Simeón toma liderazgo. Apea, pecha oye suplantajo, pero para responder esta pregunta que está acá, ¿cómo quedó estipulado la base de la iglesia? Si es realmente católica, con la destrucción del templo y demás, ¿en qué afectó? Esta destrucción del templo, la destrucción del templo no afectó al liderazgo de la primera congregación del Mesías, que no era católica. En ningún momento fue católica ni cristiana, porque ya vamos a ver el trasfondo escritural histórico. El cristianismo aparece por primera vez en Hechos 11:26, más o menos 10, 12, hasta 15 años después de la muerte del Mesías. Que habrá sido en el año, un poquito antes del concilio de Jerusalén. Que habrá sido en el año 48-49. ¿Qué pasó esto? Que por primera vez se le llama cristiano a los seguidores del Mesías. Entonces el cristianismo no existía. A ver un poquito. Cuando el Mesías le dijo a Pedro, lande fe ari, lande revelación ari, que valía como roca ari, a edificar la iglesia. O sea, no estaba diciendo ahora yo edifico la iglesia cristiana, apostólica, católica, romana sobre la fe que vos tenés. Eso no le dijo el Mesías jamás, si era judío. Judío, Roma hoy la aplacar su recuerdo yo pina, o yo pude recuerda espada o yucacho recuerda el Mesías y Pedro, ¿sabes qué Pedro? Yo fundo sobre la iglesia apostólica romana y también sube. Me no pega, no vea. Si es que ese está fuera de contexto. O sea, ¿a qué quiero llegar? Esto que la iglesia apostólica cristiana romana tomó el mando a partir del 100
A ver, con Constantino, habrá sido en el año 111, 112, el edicto de Milán, sí, 113, en adelante. Ya con el concilio de Nicea eh, edicto de Milán, Iglesia Católica sería 312. Guatamina, la Iglesia Católica no existía todavía ni en el año 100. Y eso que de que se fundó sobre Pedro, la Iglesia Católica, eso es culpata, pero puede haber fraude. Si Pedro no era cristiano, y no era católico, y no era ninguna religión, era de los nazarenos. Y Roma estaba asediando Roma, Yucapán, para ese peor Mesías, Pedro, ¿sabe que Pedro abre la Iglesia Católica Romana en Israel? Anga la Iglesia Romana ahora con el asentamiento en Roma, no cuadra, ya pensado lo mismo. Cristianismo cero cuando eso no existía. Así es que es imposible que haya sido un solo argumento de Yaitita Guirepea. Cuando el cristianismo aparece por primera vez 10-15 años después de la muerte del Mesías, ¿cómo se explica que el Mesías o fundata la iglesia cristiana católica? Si ninguno de ellos eran cristianos todavía. No existía el cristianismo. Hechos 11:26, 10-15 años después de la muerte del Mesías, recién por primera vez se le llama cristiano. Ay. Así es que lo que sí a esta PM, los cambios que se fueron sucediendo eran judíos. Los líderes ahí en Israel, de la primera congregación de los nazarenos, del cual pertenecía Pablo. Hechos 24:5 vengo a aclarar de que la upesajera que la congregación de Ayacucho cristiana. Y eran judíos los líderes. Pedro era judío, no sé por qué le relacionan con Roma. Porque le ponen en Roma o Capitín se ve como un romano más a Pedro, jamás en la vida. Oyukai que la líder oye constituí otro líder y seguían siendo judíos. Hasta que más o menos allá después del 70, en el año 80, ahí a San Ignacio, entre comillas, de Antioquía, él se declara que ya anda de los seguidores del Mesías, de los nazarenos, sino que ellos van a ser ya cristianos. De ahí en más ya se fueron constituyendo líderes gentiles. Pero por lo menos hasta el año 70, la destrucción del templo, y un poquito después tenemos registro histórico de que los líderes eran judíos. Yeshamín ya copia un registro histórico de Avalá, y al terminar la revuelta de 4 años vuelve a Jerusalén Simeón. Ahí está, hay un judío. Al terminar la revuelta de 4 años, o sea, después de la destrucción del templo, ahí todavía le tenemos a un Simeón que es un judío, para reconstruir lo que quedaba de las comunidades nazarenas. Ahí está, todavía ahí está. Bueno, esa vaina, por lo menos tenemos, hasta acá tenemos un registro a ver, otro más allá de Pucuta, el escritor se le atribuye Apocalipsis a Juan, que era uno de los discípulos del Mesías. Estamos en el año 100, todavía es a judío. O sea que después, pegango a arer y hemos yupi la gentile cueras o destrozar y vi la oye, pues ya pues y vi las contaminaciones eso. Bueno, ya pitana, veo que si no, pata historia vende el año de. O pata historia del año de curso de Primera de Corintios. Bueno, a ver, ya poseo pregunta, a ver cuándo hay más 595-985-162-975. Ya mañana de nota de estudio de Primera de Corintios ve y que está capítulo 2 en la noita. Y es a mí vaya a topar, vaya por investigación, guri. Revisar algunos documentos hechos históricos ya se pucuete. ¿Cuál o qué sería ese proyecto misterioso según la Biblia? Del cual habla en
Primera de Corintios capítulo 2, verso 1-2. Biblia católica. Bueno, que vea. Proyecto misterioso. A ver. Bueno, oye, ¿quién ha hecho capítulo 2? Ve? Y por un capítulo 2, a ver. Vengo Primera de Corintios capítulo 2. Proyecto misterioso. Ya le mina. Pues yo, hermano, cuando fui a ustedes para darle a conocer el proyecto misterioso, ¿sí?, de Dios, no llegué con oratoria ni grandes teorías. Con ustedes decidí no conocer más que a Jesús el Mesías y a un Mesías crucificado. Con ustedes decidí no conocer más que a Jesús el Mesías y a un Mesías crucificado. Bueno, proyecto misterioso. Okay, a veces llama la atención. En las demás Biblias no aparece el término proyecto misterioso. O se omitió esa traducción o se mal tradujo en las demás ediciones. A ver, proyecto misterioso. Ya echan a la contexto. O sea, te Hiroshubi, que sí que es una mala traducción, pero si usa otro término, pero que tiene el mismo significado, podemos tolerar todavía. Y esa mi Reina Valera, y así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlo, el testimonio, a ver, ya cambia más, el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Bueno, pea con Reina Valera por lo menos responden de la pregunta bien importante. Cuando en una edición encontramos un término raro y ya leéramos otra edición, con Reina Valera, ojo, o calzáese. Este proyecto que vos me estás preguntando acá, en cual habla la Biblia católica, este proyecto misterioso, es el testimonio, según Reina Valera, ABGI. Así que, hermano, cuando fui a vosotros para anunciarlo, el testimonio de Dios. Otro problema allí es la testimonio de Elohim. Llegué ahí, ya especificada. Testimonio de Elohim. Ya es a mi Biblia, a mí me parece algo. Hermano, cuando fui a ustedes para anunciarle el testimonio de Elohim, lo mismo. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Lo que pasa es que en la Biblia católica otras literas y esta transliteración está bien. Dice, pues yo, hermano, cuando fui a ustedes para darle a conocer el proyecto misterioso de Dios. O sea, el proyecto misterioso, ¿por qué proyecto misterioso le llaman al testimonio de Elohim? Pero primero, oye, cuando para el testimonio de Elohim, en la boca de los hebreos, en la boca de un judío del primer siglo, seguidor del Mesías, y en boca de Pablo, como testimonio de Elohim, era un vocabulario muy conocido, que todo el mundo sabía el significado de Nicoteíja. Ellos explicaban, oñande ya pa, a Nicoteíja y explicaban a la testimonio de Elohim. Sería el cumplimiento de todo el plan salvífico con todas las profecías que ya se cumplió en el Mesías. Pea la testimonio de Elohim, pea la proyecto misterioso. Hay proyecto misterioso, Guri, pero por medio del Mesías ya revela. Era proyecto misterioso en tiempo de los profetas. Porque muchos quisieron indagar acerca de eso, muchos quisieron ver y no los vieron. Hey. Muchos profetas ingirieron en esto, pero no es shaivi. Pero por revelación profética de parte del Padre, sabían que vendría el Mesías y venía con el poder del Padre para salvar, pero no sabían, no presenciaban. Esta vez no llega a abrir, o sea, aún para los judíos del tiempo del Mesías, ese papá, esto era un proyecto misterioso porque el Mesías, oye, pongan las obras en esa cuapecuera, cuando el Shai no lo vio y no endui. Todavía permaneció en un proyecto misterioso el plan salvífico del Padre que tenía que cumplirse por medio del Mesías. Y hasta hoy para muchos judíos y para muchos gentiles. Oye, revela, ay, tío Jehová, también a 2000 años, imagina, oye, cumplís a hueco, y todavía sigue siendo para algunas comunidades, para algunos grupos, para algunas naciones, sigue siendo proyecto misterioso. El plan salvífico del Padre, cumplimiento del plan salvífico del Padre, a través del Mesías. A través del Mesías, oye, cumplí paité la profecía, oye, ea cuejese.
Él no murió sin cumplirse esas profecías que tenían que ver con su primera venida. Pues porque o cumplir pajanguaiza como rey. Entonces este era el proyecto misterioso que Pablo golpeado yo a los gentiles y a muchos judíos le ayudó también. Justamente pues Gemma dice ya explica que cuando Pablo salía, Pablo o sea un marolla por la y predica, él no se iba a entrar en un territorio gentil donde más no entendéis y no recoge escritura, pues más no entendemos ahí, si Pablo siempre fue a las sinagogas, porque Pepe ya oye como a la base se conocía por medio de la escritura que Uta Japete y Mesías, a Pablo se hizo Eva. Peango una, peango ya manoma, peango mi judío, pero ahí me oí un judío, le decía a los dirigentes de la sinagoga. Peyucá, peango la Mesías, gurí, o sea, y le demostraba por la escritura que Yeshua era el Mesías. Entonces los gentiles que estaban ahí en la sinagoga que tenía base escritural de la Torah o de la Sagrada Escritura, acuerda ya o paga de ir. Entonces, porque acá alguno me estaba preguntando si Pablo realmente no se fue a los gentiles que no congregaban en la sinagoga, ¿cómo se explica que muchos versículos dice que se reunían en las casas? Bueno, ¿qué pasa cuando el trasfondo histórico? De Catuingo ese papá querido ya muy nació en la religión cristiana. Handere J RJPTI comunidad nunca no llegue coijape bases a JPNE fuertemente del Mesías. Nadie tiene base, nadie entiende nada allá. Entonces, ¿qué es lo que vos tenés que hacer? Algunos seguramente o congregar o ir a alguna iglesia, ¿ves? Un miaroga PJ ya por la reunión. Un pepeñe punuta. Lo que pasa es que Pablo hacía las reuniones en la casa de algunos gentiles que congregaban en la sinagoga y que tenían base escritural. Entonces, hoy cómo es la división, porque tiene trasfondo histórico, porque hubo divisiones en la sinagoga, ya le mina hecho los apóstoles. Vos digo, algunos no se pataba Pablo ve la sinagoga ahí. Hija, güey, el Mesías, jaja, la yeroviana, deseando y contener la gentil, oñe circuncidado, vamos a decir, coti, wiri, guarara, apeja, pepe, pecha, jamoisa. En algunas ocasiones creo que Pablo tenía que escaparse. Vamos a engoyo y vivo, no es y vive, se ropa, muy bima y sea o cañí. En ocasiones le apedrearon un yucalendo, yo y entonces, el tema es que cuando Pablo se fue en la sinagoga, empezó a predicar, había divisiones en la sinagoga. Pues ya Juana ahí la llegué al trasfondo histórico, ¿ves? Cómo estaba constituido la sinagoga del tiempo de Pablo en la diáspora, o sea, en las naciones que no es Israel. Lástima la naya de negativa sacabeti pizarrón a dibujamos a verme allá. Mucho es que la sinagoga era un salón de reunión grande. En la primera fila estaban los fundadores de la sinagoga, estaban los familiares judíos, tan no. Conoce todas las leyes de la Torah y de la alajá de los rabinos y heredia. Ahí veo en la puro cuete, en la primera fila. Y aparte había otra fila donde estaban las mujeres. Y detrás de la primera fila, de donde se sentaban los judíos de la sinagoga, los Burubishá, los fundadores de la sinagoga, que eran judíos a racatabla, y Cupepe estaban los judíos prosélitos, o sea, los que se han convertido ya a esa fe, y que ya recibieron algunas circuncisiones y que ya estaban teniendo acceso dentro de la comunidad judaica y tenían derecho a participar en algunos ritos herejes. Eran ya conversos, pero circuncidados. Bueno, en la tercera fila, última, estaban los temerosos o los gentiles de la puerta.
O que me de Belén donde porque no hay circuncida así, o taite, yo recuerdo que taite iba pero no le coi acceso directo en muchas otras cosas como tenían estos judíos prosélitos que ya eran conversos, sí, que se le consideraban más justos, sí, perdón, como estos gentiles conversos que se le consideraban más justos. Sí, allá ahora ve más acceso, más participación con los judíos de la primera fila y en la religión. Pero con hoy último y te ves me oye tibiro y tie tamba ella no acepta yo y que pero utacho de cuera ahí. Pillaba. Entonces cuando Pablo entra en la sinagoga ve que está así, bueno, se hizo de cuera, maya muita en la pared intermedia, la gente papeleo, burocracia, rito, la ya popa jamaco a gentil un pueblo santo, sino suficiente en gobierno en el Mesías o lleva bautizaje era, apean con la Mesías con Manuel que Israel empieza con la historia a demostrarle peje y haya hecho con escritura bíblica la mapa al Mesías. Hoy la unidad de acuerdo, hoy la hanajania, si ya viene, si ya va, Willy Guararao y coaching, trifulca discusiones no muy pequeñas, yo en la Biblia, ¿verdad? Cuando yo lo discutí, mañana creo que en el concilio de Jerusalén hay discusión muy pequeña, y o sea, acuerdo discutido, sí, muy fuerte. Entonces hubo desacuerdo en alguna sinagoga, desacuerdo entre los judíos que no aceptaban el proyecto de Pablo para incorporar a los gentiles dentro del pueblo santo, dentro del nuevo pacto. No, a judíos la oye salvaje más, a gentiles la oye salvaje más, o lo al Mesías, ve oye circuncidada, bueno, y colaborar. Ese problema se llevó en el año 51 allá en el concilio de Jerusalén de Hechos 15. Vean el problema. Pero ya ya había divisiones en la sinagoga. Ahora, estos que estaban en desacuerdo ya no le permitían no permitir más y mi gentil de cuera a algunos hoy que la sinagoga porque hoy más desacuerdo no. Pepe continúa éramos a veces y éramos Pablo a ver no. Entonces qué hizo Pablo, bueno ya reunita en las casas. Haya continuado Pepe la estudio. Pepe llamó hasta la congregación del Mesías, ¿sí? Ahí podríamos decir que era la iglesia, se hacían en las casas, las reuniones se hacían en las casas, la congregación se reunía en las casas de los hermanos que tenían bases escriturales que ya estaban luego en la sinagoga. No es que ahí se fueron y hablaron de otra doctrina que Pepe Ojo fundás y Pepe tenía doctrina cristiana que no tenía nada que ver, no. Ya leyeron la historia de los hechos de los apóstoles y si vos lees Romanos capítulo 7, eso vas a ver de qué le hablaba Pablo a estos gentiles, de leyes, de Torah, de enseñanza, de instrucciones, ¿sí? No, oye, y su escuela otra cosa que inventaron los cristianos después de mucho tiempo, cuando se apartaron de estas congregaciones. Esas son doctrinas y teologías cristianas que mal interpretadas y acompañadas por falsos versículos o malas traducciones de versículos o malas interpretaciones de versículos y apoyado también ya con algunos documentos conciliares que a partir del 325 en adelante ya puede ver la reunión general todos los cristianos católicos o documentados como ley, como mandamiento, como doctrina. La escuela o discutía o para cumplían, entre los cuales estaban los sacramentos y demás. Bueno, va este cobajina se puro y vea porque la pene pregunta de que estoy a responder solamente mirando un versículo bíblico o dos. En este caso ya lees allá 2 versículos, pero no hay caso lo mitad para entender o para hablar y que era el trasfondo histórico. Vaya hoy PM primera de Corintios y tú anda pero más histórico todavía hay que no es tanto teológico, sino más tiene que ver con tenemos que acompañar con hechos históricos y entender más los sucesos. Entonces leyendo desde el capítulo 2 versículo 1 al 2, entonces la pregunta a ver por Anduña de los Itamba era el proyecto misterioso que era lo que Pablo se fue a anunciar a los gentiles, que ya estaba profetizado que los gentiles iban a formar nación santa juntamente con Israel también, ¿sí? Pero
tiene que ser por medio del Mesías, ahora cola y cláusula y forma que era el bautismo en el nombre del Mesías, que esto, que aquello. Este es el proyecto misterioso, o sea, este es el testimonio de Elohim. ¿Por qué testimonio de Elohim? Porque este fue la promesa que el Padre entregó ya luego a Abraham y a su descendencia a juez. Eso es la testimonio de Elohim. Aunque se puede usar también entonces proyecto misterioso, como está ahí transliterado en la Biblia católica. O sea, ni nemo cañí pape upe término. Tal miñan de ABBA. El testimonio del Todopoderoso o testimonio de Elohim, como aparece en la BIN y en la Reina Valera 1960, sería el cumplimiento de todo el plan salvífico con todas las profecías que ya se cumplió en el Mesías, y como así también la explicación y enseñanza de la Torah, leyes, instrucciones, con la iluminación del Espíritu Santo, llevando siempre como base del mensaje la buena nueva del Mesías, que es importante. Se le echa ya no de imaginar. Base y ese voce mucho. A ver, entonces, hasta explicar con información a topar. Estos son estudios que yo hice, investigativos. Entonces, se ha registrado, había sido ahí la testimonio de Elohim, y se ha veí que Orecoa, todas las profecías cumplidas del Mesías, en el Mesías, y como también la explicación y enseñanza de la Torah o leyes o instrucciones, pero con la iluminación del Espíritu Santo, llevado siempre como base del mensaje de la buena nueva del Mesías. Peaco mensaje de la buena nueva del Mesías, que es la explicación de las leyes, de las instrucciones del Padre, fue lo que Pablo también enseñó en la sinagoga. Él no llevó otro mensaje. Y se cuenta yo otra cosa sino el Mesías. Cuando él dice que viene a hablar del Mesías y del Mesías crucificado y esto y aquello, él estaba diciendo, bueno, yo ya entregué metí mensaje diferente. Sino el Mesías, el Mesías, el Mesías proyecto, propósito, o sea, yo vamos a sacarme. Ya Mumbarete, vete y peti y parte Pablo y Javeina sean imitadores de mí. Pepe a profundizar, bueno. Entonces ya entendemos, es decir, la enseñanza ya estaba incluido, en la enseñanza ya estaba incluido la identidad del Mesías, su enseñanza, muerte, resurrección y ascensión a la diestra del Padre, como también su segunda venida. Este ya estaba todo incluido dentro de este testimonio de Elohim o proyecto misterioso de Elohim que Pablo enseñó. Ya es un poco vea que hay misterio. Además me ñande ella no es misterio porque yo revelamos, pero esta vez ya llamamos a mensaje estaba hecho y misterioso a los hermanos. Bueno, llamamos ella porque me envía poco este día Aragua y yo topata con éramos y a mí te me gusta el EPM la programa o al EPM de bendición. Vamos a venir muy con programa que hay Toraru Pibe Peñan y un pastor Emilio Vázquez y EPM y yo topata con Eno y con Emma Guiñande. Shalom, bendiciones, hasta mañana, amante.